Desde Bogotá nos informa el periodista Luis Sánchez. Bienvenido. Hola Carlos, muy buenas noches. Un solidario saludo para usted y para nuestros televidentes. Vamos con la frase de la semana. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. Demócrito, filósofo griego, considerado el padre de la física para unos y para otros el padre de la ciencia moderna. Ahí les dejo la reflexión. Exonerar a las cooperativas del impuesto sobre la renta es el objetivo del proyecto de ley 404 que fue radicado el pasado 19 de marzo en el Congreso de la República. La iniciativa fue liderada por los coordinadores de las comisiones accidentales de la economía solidaria en Cámara y Senado, Olga Lucía Velázquez y Germán Blanco, respectivamente, y fue respaldada por la bancada cooperativa. En la radicación estuvieron los dirigentes gremiales de ASCOP, CONFECOP, FECOLFIN y congresistas firmantes. En el 14º foro del gremio, María Elena Hoyos, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas, dio un balance positivo, pero a su vez prendió las alarmas sobre la situación del sector. ¿De qué se trata? Ella nos lo explica. A ver, ahí tenemos dos datos. El crecimiento ha sido bien importante, sin embargo, lo que nos preocupa es el comportamiento del último trimestre del 2023, porque traemos una tendencia importante en el crecimiento de cartera, pero especialmente en el crecimiento de desembolsos que se venían realizando. Pero viene una caída caótica, de verdad muy difícil al final del trimestre del 2023, situación que nos preocupa, porque cae terriblemente los desembolsos, inclusive caen por debajo de lo que cayeron en el año de pandemia. Entonces, esto es una muestra muy difícil y lo mismo, no solamente en pesos, sino en monto también. Cuando uno va a mirar, hay muchas preocupaciones en algunas zonas, hay temas de orden público, entonces no es posible a través de los asesores de microcrédito llegar directamente a esas regiones. Y para llegar a esos territorios, superar la situación, ¿cuál solución ven ustedes? ¿Qué proponen? A ver, aquí tenemos que hacer una tarea conjunta con el gobierno nacional. ¿Qué actores son fundamentales? Bancoldex y Finagro. Hoy estamos trabajando muy bien con el Fondo Nacional de Garantías, están garantizando operaciones, pero necesitamos recursos de fondeo precisamente para poder llegar con recursos frescos a esta población. Banca Las Oportunidades también estamos trabajando, entonces sí es importante este trabajo público-privado para poder llegar a estos territorios que tanto lo necesitan. Luego de 34 años, el DANE realizará el Censo Nacional Económico Urbano y por primera vez en Colombia se tendrán en cuenta la economía popular y la economía solidaria. El censo va a todo el universo, tiene que recorrer todas las unidades y por primera vez y a través del censo vamos a medir toda la economía popular. Entonces vamos a ir más allá de estas pequeñas unidades que recogen nuestra Emicron. Hay un vacío de información, por ejemplo, tenemos un vacío entre las empresas que tienen entre 20 y 30, en un tamaño de 20 y 30 empleados hasta 50 empleados, no se está recogiendo en ninguna otra encuesta. Entonces el censo nos va a permitir llenar también esos vacíos de información. Vamos a tener los resultados preliminares a finales de este año. Diciembre de este año vamos a tener los primeros resultados preliminares y ya toda la información procesada y los microdatos disponibles estarán al siguiente año, el 2025. Es el primer censo económico en América Latina, el segundo en el mundo entero en tener una visión étnico-racial. Entonces también tendremos esa economía producida por grupos étnico-raciales particulares. Vamos a ir a resguardos indígenas y recopilar también esta información y tener la pertenencia étnico-racial de los dueños de los negocios. Entonces son muchas combinaciones de muchos negocios que hacen parte de esa economía popular que no lo hace muy innovador, no solo para el país, sino dentro de la región, incluso en el mundo. La Superintendencia de Economía Solidaria presentó al grupo de análisis de datos y socializó el primer documento de la serie Economía Solidaria en Cifras, caracterización socioeconómica de un sector que transforma a Colombia. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Edgar Martínez, director del grupo, nos habla al respecto.
Este documento es la primera caracterización socioeconómica que se hace del sector. Nosotros hacemos una aproximación más allá de lo financiero, lo hacemos de variables socioeconómicas. Por ejemplo, caracterizamos a 7.2 millones de asociados. Este 7.2 millones de asociados, hay aproximadamente 5.5 millones de personas que están o empleadas o son independientes. Eso, si uno lo lleva a cifras, digamos, de la participación en el mercado laboral, eso es más o menos 1 de cada 4 personas empleadas o independientes que hacen parte de la población ocupada. O sea, 1 de cada 4 personas ocupadas en el país está asociada a alguna empresa solidaria. Entonces, digamos, esa información, por ejemplo, no la teníamos antes de esta caracterización. Nosotros teníamos una cifra, sabíamos cuántas personas hay en el sector, cuántas empresas solidarias, que son alrededor de 3.800 empresas solidarias, con más de 4.200 sedes. Sabemos que tienen presencia de asociados en más o menos unos 1.103 municipios del país. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen la facultad de captar y de colocar, digamos, de captar depósitos y de colocar créditos, y estas cooperativas de ahorro y crédito y las otras empresas solidarias que también tienen la capacidad de colocar crédito, llegan a 92 municipios donde inclusive el Banco Agrario no llega. Entonces estamos hablando de 92 municipios, son alrededor de unas 135 empresas solidarias que llegan a otros lugares donde no llega. La superintendenta, digamos, siempre pone de ejemplo una cooperativa de ahorro y crédito que se llama Cotregua. Es la única cooperativa que puede, digamos, de alguna manera impulsar la inclusión financiera en territorios alejados de las grandes urbes. Como uno habla de economía solidaria, pocas personas entienden el concepto. Entonces, un poco lo que se quiere hacer también con este documento es poner sobre la mesa qué es la economía solidaria, algo que pesa 2.2% del Producto Interno Bruto del país en términos de ingresos, que pesa 3.7% en términos de activos. Entonces uno dice, es un sector importante, es un sector. Usted le pregunta, cuando uno mira sobre el Producto Interno Bruto, la participación de otros sectores, uno dice, por ejemplo, producción de energía, o el sector de informaciones y telecomunicaciones, tiene una participación parecida a la del sector solidario. Y usted le pregunta a cualquier persona qué es esos dos sectores, seguramente tiene una visión al menos somera de lo que significa, pero usted le pregunta algo, ¿qué es economía solidaria? Y muy pocas personas entienden el concepto de economía solidaria. Y ya para terminar, agradeciendo como siempre su sintonía, los dejamos con Enrique Valderrama Jaramillo, presidente ejecutivo de FECOLFIN, quien da un mensaje con motivo de los 75 años de la cooperativa Confíe. Hasta pronto, buenas noches. En nombre de la mesa directiva, de la junta directiva, de la administración y en el mío propio queremos enviar a esa asamblea nuestras felicitaciones por los 75 años de existencia de la cooperativa Confíe. Sabemos que ha sido un esfuerzo denodado, importante, en beneficio no solo de los asociados y de la comunidad, sino en reflejar la importancia de una entidad de economía social en el departamento del Huila.